Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Honduras requiere de paz, Honduras requiere de mensajes que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente y tengamos la oportunidad de unirnos como un pueblo. Ni un tan solo pueblo en el mundo ha salido del subdesarrollo con sociedades divididas, familias divididas, porque eso lo que causa nada más es odio y destrucción y por lo tanto subdesarrollo, como nos mantienen a nosotros permanentemente en el país. Por eso hoy queremos hablar de un tema en el cual nos dé la oportunidad de autoanalizarnos y también de un aloncito de orejas, un llamadito de atención, si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas inadecuadas. Nuestro invitado para hablar de este tema el día de hoy es el pastor Jorge Castellanos. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Es un honor contar con su presencia. Bueno, muy buenas noches a todo el auditorio de Unidos en Diálogo. Gracias, doctor Portillo, por la invitación. Y nos gozamos de estar con el auditorio para poder compartir sobre la temática de país, ¿verdad? Y poder hablar y consensuar en algunos puntos y también a ser muy objetivos en base a todo lo que está aconteciendo en nuestra nación, ¿verdad? Creo que como pastor y como parte del cuerpo de Cristo en Honduras, pues tenemos una tremenda demanda de estar orando por nuestros gobernantes, orando por nuestra nación, orando por todo lo que sucede. La iglesia no puede divorciarse en ningún momento de la problemática, pues yo creo que somos los que Dios comisionó para hacer una labor social y espiritual, ¿verdad? Porque en el caso personal, pues una de las cosas que nosotros hacemos es predicar el evangelio, restaurar personas, sacarles de una vida a una nueva vida en Cristo Jesús para entregarle a la sociedad mejores seres humanos, mejores personas, ¿verdad? Entonces, estamos contentos de estar aquí en este programa y bendecimos desde ya al auditorio esperando de que todo lo que podamos hoy, ¿verdad? Y la bendición tiene que expandirse al canal, pastor. Correcto, amén, así es. Entonces creemos que algo de parte de Dios, pues Dios trae hoy una palabra, Dios trae quizá un consejo, ¿verdad? Y a través de, como dice su programa, en el diálogo, ¿verdad? Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la victoria. Creo que todos tenemos voz y voto en Honduras. Nuestra voz tiene que ser escuchada de alguna forma en los entes de empresariales, gubernamentales, en sector trabajo, salud, como es su fuerte, ¿verdad? Tiene que ser escuchada creo yo que tenemos que aprender como hondureños a escuchar, a oír, porque de ahí fluyen cosas muy buenas para la nación. Pastor, ¿dónde nació usted? Yo nací en Tegucigalpa, soy originario de Tegucigalpa. ¿Y dónde estudió también? Estudiamos, mire, hice escuela primaria, una escuela Álvaro Contreras, que está situada en el barrio abajo, donde se inicia el puente del Chile, muy famoso el lugar, y estudiamos en... Y la escuela es famosa también. Sí, no, era un periodista, Álvaro Contreras, ¿no? Y estuvimos ahí y de ahí luego pasamos al colegio, ¿verdad? Estuvimos en algunos institutos de Tegucigalpa ahí, ¿verdad? Guillén Celaya, entre ellos, que son de muy, muy buen colegios, y ahí nos desarrollamos. ¿Y cómo le dio a usted esa idea, ese gusanito de dedicarse a las cosas de Dios, a encaminar almas para que se puedan salvar de los pecados del mundo? Bueno, pues creo que esto es un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Creo que nadie dice por sí, yo voy a ser pastor o voy a dedicarme a esto en cuanto al religioso. Creo que Dios hace un llamado. La Biblia misma es enfática, ¿verdad, doctor? Cuando habla de que Dios llamó a hombres para hacer la labor del ministerio, ¿verdad? Y entre tanto que andamos ahí por la vida, a la edad de 20 años, Dios pues
venimos a conocer al Señor Jesús, le entregamos nuestra vida y de ahí en adelante pues hemos caminado en el camino de la fe, tratando de perfeccionarnos, tratando de dejar el viejo hombre a un lado y dejar que el nuevo hombre, según Cristo Jesús, vaya siendo formado en nosotros. Y ahora ya tenemos pues 10 años en el pastorado, nuestro ministerio tiene 10 años y estamos, como dice usted, trabajando para poder traer un remanente, ¿verdad? Para que adore y alabe a Dios y sea un digno representante de Dios aquí en la tierra. Bueno, es como digo yo, con una vida que salve como médico yo me siento más que satisfecho. Así es. No sé usted con una alma que salve si se sentirá satisfecho o no, pues porque eso es propio de uno, pero yo creo que usted se debe sentir satisfecho con una alma que salve Sí. cada vez que lo puede hacer. Sí, la misma Biblia es enfática y dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Imagínense cuando ya tenemos, Dios nos da la bendición de poder ganarnos una generación, ¿verdad? Caso nuestra iglesia, sí es un número hermoso, oscilamos entre unas 700 personas, ¿verdad? Sin contar los niños, ¿verdad? Que tenemos una fortaleza en nosotros, que tenemos un ministerio de niños muy, muy amplio, muy grande. Entonces, creo que hemos conquistado en alegrar el corazón de Dios con esas almas preciosas, ¿verdad? Pastor, usted debe saber que siempre hay personas que critican, tanto a los médicos, a los pastores, a diferentes personas. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque si usted fuera santo, no fuera pastor, me imagino. Sí. Y le hago esta pregunta para aquellos que son criticones, porque es que creen que los pastores, los sacerdotes deben ser santos. No, son seres humanos, de carne y hueso, como todos nosotros. Y de hecho, no sé, pero al que anda por caminos malos, pues no hay nada más que lo va a tentar, pero el que anda por el camino recto y en el camino de Dios, siempre el mal quiere estarle tentando. ¿Ha tenido experiencias usted en ese sentido de tentaciones que lo han puesto como más rígido con lo de Dios para atajar esas tentaciones? Sí, bueno, mire, lo primero le voy a responder lo que usted decía acerca de los que critican, ¿verdad? Y cuestionan. Yo le digo a mi congregación, y con esto no me escudo para ser yo un hombre con mucho error y mucho defecto, no. Pero le digo, pero si usted viene a esta congregación y usted viene a ver a un hombre, le digo yo, con errores y quiere encontrar defectos, no me encontrará uno, me encontrará muchos. Pero le voy a decir algo, si usted viene a la iglesia, le digo, con el deseo de escuchar una palabra que viene de parte de Dios, usted va a encontrar eso. Usted va a encontrar eso. Y yo creo que sí, ¿verdad? También reconocemos que la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Bueno, mire que eligió al apóstol Pablo, siendo él un perseguidor de los cristianos y que mataba a cristianos, ¿verdad? Y lo escogió para ser uno de sus más grandes apóstoles y escritor de la gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que Dios no anda buscando un sello de perfección en nosotros, sino que Él quiere perfeccionarse en nuestra debilidad. Y sí. Así como con el recaudador de impuestos. Es correcto, así mismo. Entonces yo creo que también pasamos como exámenes, le diría yo, en la vida cristiana, donde es puesto a prueba cómo está nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Somos tentados, ¿verdad? Jesús mismo fue tentado, pero dice que Él sin pecado, y nosotros pecamos. Por eso hay versos enfáticos que dicen 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Porque pecamos, doctor, con un pensamiento, pecamos con un gesto, con una palabra y a veces con una acción, con un ademán que usted haga. Ya cometió el error, ya herimos a alguien con una respuesta tosca o brusca o con una broma muy grosera o con una burla. Ya estuvo el error y tenemos que ir de nuevo al trono de la gracia, decirle al Señor, bueno, perdóname, me equivoqué. Y decirle a la persona, ¿verdad? Discúlpame, ¿verdad?
sé que no estuvo bien lo que dices tú. Sí somos tentados porque somos seres humanos, ¿verdad? Y entre tanto estemos en este cuerpo, doctor, habrá imperfección en nosotros. Correcto, por eso le preguntaba eso, para que los que nos ven y que critican, y le digo eso porque en algunos, en lo que compartí hoy su presencia aquí en el canal, en algunos chats, un comentario así me dijo, bueno, le voy a preguntar al pastor para que entienda el mensaje. Yo creo que no está viendo el que me hizo esa situación en forma crítica a la iglesia. Me imagino que no ha de ser no de pertenecer a ninguna iglesia ni de ser creyente realmente, Sí. pero sí es importante que entiendan que como seres humanos todos estamos expuestos, y no somos santos. Si fuéramos santos no estuviéramos aquí. Es correcto, sí. Si fuéramos santos, ¿dónde estuviéramos? Sí, en el cielo, canonizados como según los católicos, ¿no? O sea, entonces realmente somos pecadores del día a día que tenemos que estarle dando cuenta y pedir el perdón por eso, pues, porque no somos santos. Correcto. ¿Sabes qué veo mucho yo, doctor, a través de las redes sociales? Veo que mucha opinión de personas, como decía usted en su chat que tuvo, de personas que fácil cuestionan todas las prácticas religiosas o lo que se hace en la iglesia, el sistema financiero, el sistema congregacional, mucha crítica, ¿verdad? Mucho cuestionamiento. Entonces yo pienso que hay autoridad para quienes conocen y saben de qué se trata. Pero yo no puedo, por ejemplo, usted me dice a mí, yo voy a opinar sobre una cirugía que usted va a hacer, yo no tengo ni el más mínimo conocimiento de ello, ¿verdad? Usted es autoridad porque usted es un cirujano. Entonces usted sí puede hablar con criterio porque usted conoce del tema con exactitud. Pero ahora nosotros, la Iglesia de Cristo, los pastores, ministerios, hemos sido objeto de crítica porque como cualquiera viene, toma un teléfono, hace un TikTok y dice, los pastores son aquí, son allá, ¿verdad? Y tal vez ni saben cómo es nuestra vida, no saben cuáles son los procesos que nosotros hemos pasado, no saben cómo nosotros manejamos las cosas y nos echan en un saco a todos y dice, así son. Y creo que esa es una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Porque podemos caer en el juicio y decir cosas que tal vez no sean correctas, ¿verdad? O inclusive podemos mencionar a alguien y decir, este es esto, pero ¿qué tal ya hubo un cambio en esa persona? ¿Qué tal si ya Dios trabajó de una forma o tomó él una decisión y tener un camino mejor, ¿va? Pastor, pero en ese sentido, como seres humanos que somos, como pecadores que somos, entonces, como somos pecadores, necesitamos de que alguien nos oriente a seguir evitando los pecados. Si no fuese así, ¿cómo estaría la situación? Sí, y ese es el trabajo nuestro, ¿va? Que nosotros día con día buscamos delante de Dios una palabra de consejo. Yo le digo a la gente, la labor del ministerio, la labor de la iglesia, la labor de los pastores es venir y hablar lo que la palabra del Señor nos enseña para que nos vaya bien en la vida. Porque la temática son para la vida. La palabra de Dios, usted mira desde Génesis a Deuteronomio, Levíticos, Números, esos primeros libros de la palabra del Señor, Dios le da lineamientos a su pueblo para saber vivir la vida, para que te vaya bien en la vida. O sea, la gran preocupación de Dios de dejarnos la Biblia fue tener una referencia para que te vaya bien en la vida. Y entonces, siempre Dios levantó hombres de Dios, mujeres de Dios también, para enseñarle a la gente la aplicación correcta de estos principios para que nos vaya bien. O sea, nadie va a la iglesia para que le enseñen el mal. Va a la iglesia para que seamos maestros del bien, una buena aplicación de la palabra. Somos muchas veces motivadores, somos muchas veces consejeros, somos muchas veces restauradores, ¿verdad? Tenemos una palabra de aliento, de ánimo, una palabra de consejo, una palabra de fortaleza, porque todo eso la Biblia lo tiene.
y nosotros nos convertimos en los transmisores de ese mensaje de parte de Dios. Pero es que también, y es algo que lo aclara en este sentido ya en forma teológica, porque normalmente el ciudadano que va a una iglesia a participar de la iglesia eh, hace todo, pero también no sé si es así o no es así, corre el riesgo también de ser tentado más que alguien que no vaya, o no tiene que ver eso. Sí, Y le hago esa pregunta porque siempre hay uno que otro que dice, nah, y va a la iglesia, ¿verdad? O sea, con esos comentarios así despreciativos, pero yo quiero, si hay una explicación teológica en ese sentido, de que las personas que asisten a la iglesia a buscar de Dios son las que posiblemente están siendo más tentadas que cualquier otra persona que no tiene ningún interés. sí, es que recuerde, doctor, de que venimos a, ejemplo, yo vengo a la iglesia hoy, yo inicio mi camino en la fe y empiezo a escuchar que muchas prácticas que yo hacía no estaban correctas. Ejemplo, yo tenía eh, más de una mujer, a mí me gustaba beber, a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba andar mintiendo, me gustaba andar robando, era un hombre deshonesto, era un hombre corrupto. Entonces, cuando escucho la verdad de Dios, entonces empieza mi proceso de transformación. Yo empiezo a regenerarme. Entonces, ese es un trabajo. Y entonces, como yo hago ese esfuerzo, yo me enfrento día a día con las prácticas de la vida que yo tenía antes y tengo que decir ya no a un sinnúmero de cosas. Y eso hace que se sienta muy fuerte. No es como cuando no, por ejemplo, yo decía, ok, la bebida, pues yo decía, no es viernes, hoy es día de beber, no pasa nada. Pero cuando yo ando en el camino de Dios, digo, hoy es viernes y me enfrento a esa batalla, siento el peso de decir, tengo que vencer y pido la ayuda de Dios y trato de fortalecerme a mí mismo y buscar ayuda y también de poner de mi parte y decir, esto no está bien. Entonces, por eso es que el que anda en el camino de la fe siente ese peso. No es que el otro no lo siente, no, es que a aquel no le importa, aquel está viviendo desordenadamente. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, recuérdese que la Biblia dice, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, a los deseos. O sea, nuestro viejo hombre estuvo viciado a un montón de cosas que nos gustaban, cosas que estaban ahí en nosotros y que eran de deleite, porque el pecado, ¿por qué nos aferramos mucho al pecado, doctor? Porque nos produce deleite, ¿me entiende? En nuestra carne, nos produce un grado de satisfacción, pero que no es correcta, que no nos va a generar algo bueno, ¿verdad? Ejemplo, te dice usted que es médico, muchachos que usan drogas, les gusta andar mareados, ¿no? ¿Verdad? Y eso a la postre le generará daños en su sistema corporal, ¿va? Entonces, ejemplo, un muchacho que dice, me gusta asaltar porque dando dinero, que terminará en la cárcel, ¿verdad? Porque será puesto en prisión. Entonces, pero cuando estamos en el camino de la fe, batallar contra esas prácticas que nosotros teníamos se vuelve un camino difícil. Y de hecho, y lo digo con mucho lamento, hay personas que no lo logran. De ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo con un joven que lidiaba con el homosexualismo. Y él sabía que era incorrecto, que Dios lo prohíbe en su palabra, porque la Biblia lo dice, doctor. Maldito el hombre, dice, que se acuesta con otro hombre como que si fuera mujer. Entonces, batallando con eso y lo teníamos en consejo y tenía caídas. Y él venía llorando ante mí y me decía, mire que volví a caer y mire, ore por mí, yo sé que es muy correcto. Y hasta que un día desapareció. Entonces, y lo vi después y vi que es que no había logrado vencer la situación dada. Entonces, no todo el mundo lo logra, doctor. Hay gente que la misma Biblia dice que hay gente que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Hay gente que retrocede en el camino de la fe, ¿verdad?
Y dicho, voy a hacer este comentario extra, cuando alguien vuelve en el camino de la fe, ellos se vuelven uno de los más grandes críticos, ¿verdad? Quizá por la frustración de no haberlo conquistado, ¿va? Pero realmente ahí sí es para nosotros un poco complejo, ¿va? Porque esto es, hay que tener también fuerza de voluntad y deseo de también. Dios hace su parte, pero usted hace la suya también, ¿no? Pastor, y en este sentido hay algo que tenemos que analizar por fuerza y es el sufrimiento de las personas. Muchas personas están sufriendo en este momento por que en la misma Biblia dice, y usted lo ha de conocer mucho mejor que su servidor, que el que pone y quita reyes es el de arriba. Es Dios. Pero también, como lo hizo con algunos de los que estuvieron en su momento manejando su pueblo predilecto, cometieron errores y también fueron sancionados por él. Sancionado, sí. Y es lo que en este momento nosotros como pueblo hondureño hemos tenido tropiezo tras tropiezo tras tropiezo con nuestros gobernantes. De tal forma que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de llevar alimentos en sus hogares, no porque el gobierno no les da, es que el gobierno no tiene que dar, es porque no facilita la generación de empleo para que las personas tengan la oportunidad de comer y llevar sus alimentos a la mesa. O sea, hay pérdida de empleos, hay delincuencia exagerada. Quieren meternos por fuerza leyes de equidad de género, por ejemplo. Quieren meternos por fuerza controles de la natalidad con situaciones en las cuales tienen que ver más con la sexualidad o promiscuidad que realmente la parte adecuada de lo que es el sexo y el manejo de la natalidad. Entonces, ¿cómo analiza usted ese panorama, por ejemplo, en un país como el nuestro, en el cual hay tanta dificultad para nuestros compatriotas? Mire, son varias cosas que nosotros analizamos y con tremenda preocupación, ¿verdad? Con tremenda preocupación y creo que uno de los puntos más claves que nosotros tenemos que tener los hondureños, venía orando y meditando cuando venía para el canal, doctor, yo decía que debemos devolvernos los hondureños, que debería ser así, examinadores de todos aquellos que vienen y están en un gobierno, porque en el buen sentido ellos son empleados del pueblo, ¿sí o no? Correcto. ¿Verdad? Ellos son empleados, o sea, los gobernantes que están ahorita son empleados nuestros, porque ellos, ¿verdad?, son pagados con nuestros impuestos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando usted es dueño de una empresa? Usted examina que todo tenga un buen funcionamiento. Y cuando usted haya que están reprobados, entonces usted tiene que tomar la decisión de removerlos, ¿verdad? Y hablando políticamente, pues creo que en Honduras se nos da la oportunidad cada 4 años de decir, ok, vamos a examinar y vamos a ver cómo se ha desarrollado esta situación. Y creo que una de las cosas que no podemos nosotros permitir es que se remuevan o se legislen en nuestra Constitución cosas que vayan en contra a lo establecido por la palabra de Dios. No podemos, porque desde ahí para nosotros como pastores es un mal indicio, es una forma incorrecta de gobernar, donde la Biblia fue el patrón de todas las constituciones de las naciones, como un libro de orden, que funcionó, ¿verdad? Pero hoy día se está cumpliendo, doctor, lo que la Biblia misma nos enseñó.
que ya en los tiempos finales, porque sí la Biblia enfatiza de que hay un tiempo finales, dice que el amor de muchos se enfriará, entonces la maldad se iba a incrementar. Y vemos que estas ideologías de géneros en Europa eso es famoso, es casi normal, ¿no? Y ahora está tomando fuerza ya en nuestra Latinoamérica, queriendo establecerse, implantarse, una Latinoamérica que hemos sido tan cristiana, ¿verdad? Y que hemos peleado por los valores. Y creo que debemos de nosotros como iglesia, ahí es donde yo creo que la iglesia entra en acción, tiene que levantar su voz y también levantar su voto e ir en contra de aquellos que quieren violentar y quebrantar las cosas que van en contra de lo establecido por el orden de Dios. ¿Entiende? Para el caso, nuestra iglesia ha estado en tiempos de oración porque nosotros no queremos nunca que se apruebe una ley de igualdad de género. De aborto. De aborto, porque es un asesinato. No podemos. Y oramos contra eso porque sabemos que eso no es la voluntad de Dios, nunca será la voluntad de Dios. Póngalo como usted lo ponga. Explíquelo como lo explique. No se puede. Son cosas que no son negociables, porque la palabra de Dios ya nos dejó parámetros, ¿verdad?, para nosotros regirnos en la vida. Incluso el presidente de Estados Unidos actualmente derogó algunas leyes relacionadas con esto de género, e incluso están sancionando una de las organizaciones de ellos que se basaban mucho en cirugías, incluso para cambio de sexo. Sí. O sea, ¿cómo ve usted eso en Estados Unidos y en relación a nuestro país? Es que, bueno, para mí, de la gente que yo he escuchado eso, de las operaciones para cambio de sexo, es una aberración, ¿no? Porque es estar en contra de lo establecido por el Creador. Imagínense que cuando nosotros orábamos, porque también oramos por quién llegaría a la presidencia de los Estados Unidos, porque queramos o no, toda América tiene una injerencia de los Estados Unidos. Decíamos, pues, este hombre ya se pronunciaba, ¿no?, que en contra de la diversidad de género, pues, digamos, era un punto muy fuerte a su favor. Y cuando monitoreamos los pastores en Estados Unidos, pues ellos estaban muy contentos por la postura de él en cuanto a esto. Y yo creo que eso debe ser tomado como un patrón de referencia para nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, doctor, cuando el justo gobierna, dice, el pueblo se alegra. O sea, cuando alguien, mire que no dice cuando el bueno, mire que no dice cuando el que da dinero, mire que no dice el chambero, no dice el justo. Es que lo que tenemos que pedir nosotros es que hagan lo justo, o sea, que hagan lo correcto. No estamos pidiendo desde más, ¿me entiendes? Nosotros estamos pidiendo, como hondureños, que no vamos a pedir otras cosas, pero sí pedimos que se haga lo justo, o sea, que se haga lo correcto. Si se hace lo justo y lo correcto, todo va a estar bien. Ok, nos vamos a ir a una pausa en Unidos en Diálogo, pastor, pero cuando vengamos hay una inquietud. Si las autoridades del país han estado queriendo introducir estas leyes de equidad de género, del aborto, etcétera, etcétera, que incluso fueron paradas por las mismas iglesias organizadas en su momento, pero no estamos exentos de esto. Pero entonces, ¿por qué no hablamos? Y cuando se habla esto a algunos funcionarios, es el grito al cielo que dan. Sí. Cuando nosotros les decimos, ¿y por qué no colocamos que sea obligatorio la lectura de la Santa Biblia en los centros educativos públicos y privados del país? ¿Por qué no permitir que se pueda leer la Biblia si en algunas escuelas incluso ponen a leer libros de nuestros escritores, como de Ramón Amaya Amador, incluso Prisión Verde y otros más? Sí. O incluso en algunos centros educativos ya superiores le inculcan leer Carlos Marx, o le inculcan leer escritos de Lenin, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no entonces tener la oportunidad de los que creemos en Dios se exija que sea la lectura de la Biblia en los centros educativos? Cuando vengamos de la pausa vamos a abordar un poco más de ese tema. Ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene esa oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional, pero a la vez
a través del diálogo buscar las soluciones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Quiero recordarles también nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ahí están para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Lo mismo nuestra plataforma, que la pueden ver en cualquier parte del mundo en tiempo real. Lo que está viendo en tiempo real en el canal es cn51hn.com. Usted lo puede ver en su celular o en su computadora en cualquier parte del mundo. En tiempo real lo que sucede en el canal o se está presentando en el canal. Tiempo real, cn51hn.com. También puede escanear lo que es el código QR que aparece en pantalla para que usted se haga amigo de Unidos en Diálogo y de Canal 51. Ahí están disponibles para ustedes. Escanee el código QR que ahí está en pantalla para que usted tenga esa oportunidad de acompañarnos en Unidos en Diálogo de Canal 51. Pastor Jorge Castellanos, antes de irnos a la pausa, mencionábamos si en los centros educativos se permite la lectura de otros libros educativos, entre comillas, y no quieren permitir la lectura de la Biblia, que yo considero que como cristianos debemos luchar. Yo no es primera vez que lo digo, ya se lo he dicho a varios pastores y se lo he dicho a varios diputados que hemos tenido aquí. ¿Por qué no quieren aprobar y apoyar que se apruebe en el país la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos y privados del país? O es que tienen miedo, o es que creen que la lectura de la Biblia despertaría la mente de las personas y les haría recapacitar un poco más, o qué cree usted que es lo que pasa en esto. O sea, ¿qué podemos conseguir, si cabe la palabra, si nosotros los hondureños tenemos la oportunidad de leer la Biblia en los centros educativos cada día? A mi modo de pensar, hablando primero sobre la Biblia, para mí es un libro de poder. La Biblia en sí, ella misma tiene un poder transformador del ser humano. Porque, bueno, como lo decimos los predicadores, lo hicieron grandes predicadores también, es el manual del fabricante. Ahí nosotros encontramos la luz. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Ahí nosotros entendemos el comportamiento y la conducta de los seres humanos, cómo se debe regir la vida misma. Creo que eso es la luz en el camino, pues, ¿verdad? O sea, ya lo dice el Salmo 150, muy famoso, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. La vida del hombre es iluminada por el consejo bíblico, ¿verdad? Con eso que usted acaba de decir, por ejemplo, que es la luz de la vida, la luz del camino, algunos de los sectores que se oponen a la lectura de la Biblia dicen que incluso la religión es el opio de los pueblos, que es el fracaso de los pueblos, etcétera, etcétera, que eso es lo que esos sectores dicen. Pero ya se les dio mucha chance, mucha oportunidad de que ellos quisieran meter leyes de aborto, leyes de identidad de género, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué se opone este tipo de gente si en realidad lo que ellos hacen con sus discursos y con sus populismos es más bien adormecer y aletargar a los pueblos? ¿No ve usted un discurso medio raro o doble moral por ahí? Yo escuché hace mucho tiempo a un político de nuestro país decir que lo que le gusta a los políticos de Honduras es tener un pueblo torpe, entorpecido, sin conocimiento y sin educación. Por eso nuestro sistema educativo está colapsado, ¿verdad? Creo que los padres que quieren una buena educación para sus hijos se van por eso es un éxito las escuelas privadas, ¿no? Porque el sistema educativo popular o público está colapsado, es un desastre. Y entonces, entre más entorpecido tenemos un pueblo, más fácil de engañar es. Decía en uno de mis sermones, doctor, para ilustrar un poco esto, le decía yo, enseñándole a mi congregación, ¿cómo tú pretendes, Leo, que te van a decir a ti que te traen una bolsa de comida, te la entregan
y se van a reír y decir, usted va a votar por mí. O sea, te están viendo cara de torpe o miran un grado de estupidez en ti, porque tú no ocupas una bolsa de comida, tú ocupas trabajo, tú ocupas oportunidades, tú ocupas desarrollo, tú ocupas de que el gobierno se siente a pensar en la forma como el pueblo se va a desarrollar, cómo se va a incrementar. Por eso volvemos a lo que le decía yo, que volvamos evaluadores. O sea, cuando usted conoce la verdad, usted es capaz de decir, esa persona está en lo incorrecto. Y yo, ¿cómo lo resumo? Con mi interpretación del por qué estas personas dicen no queremos Biblia. Porque cuando yo soy borracho, yo quiero que todos aprendan a beber y me hagan compañía. Cuando yo soy ladrón, yo quiero que todos roben conmigo y llevo a otros a robar. ¿Me entiende? Entonces, sus conciencias son los que no los dejan de decir que la palabra del Señor llegue, porque esta palabra del Señor les muestra su vida como un espejo y les dice el pecado en que están viviendo. El Juan el Bautista fue asesinado por el rey Herodes porque le dijo, usted está con la mujer de su hermano, y eso se llama adulterio, usted es un pecador, Señor. Era la Biblia hablada frente a ese hombre que estaba en un puesto de eminencia, era el rey. Y dice que un día ese hombre fue decapitado. ¿Por qué? Porque no toleraba la veracidad de la palabra de Dios. Esta gente de nuestro Congreso no toleran la veracidad de la palabra de Dios. Por eso no quieren escuchar pastores, porque nosotros iremos de frente a decirles en lo que están incorrectos. Yo decía, ¿cómo es posible que tengamos un Congreso con personas que son adúlteros, tienen varias mujeres, homosexuales, gente corrupta, gente perversa? Y usted y yo, doctor, vamos a ir a las urnas y dándonos cuenta de que esa persona tiene esas conductas y vamos a votar por ellos. Somos irresponsables entonces. Somos irresponsables. Como examinador decimos, ok, ya no procede el voto por esta persona, se lo daremos a otra persona. Y frente al gran problema que tenemos, que no tenemos opciones políticas, ¿qué diremos? Al menos demos la oportunidad a otro, que lo haga otro. Pero ya ese tiempo de nosotros de venir con distingos y colores políticos creo que ya está desfasado. Ahora tenemos que empezar en la nación. Y creo que, de acuerdo a la pregunta que usted me hacía, creo que como Iglesia de Cristo, como Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica de Honduras, tenemos que tener pronunciamientos más enérgicos y enfáticos para hacer oír la voz del pueblo de Dios en esta nación y exigir, si es necesario, de que se pronuncie o se emita una ley para que la palabra del Señor tenga su lugar en la educación y la formación. Una clase de religión, por ejemplo. Vaya que no tenga un distingo evangélico o católico, pero que se enseñen los principios de la palabra. La lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia. ¿Sabe cuándo yo sentí mucho dolor? Yo no sé cuántos recuerdan esta eventualidad. Yo crecí yendo a la Plaza Central cuando estaba en una especie de monumento, los 10 mandamientos. Los quitaron. Los quitaron. Ahí estaban en la Plaza Central los 10 mandamientos. Yo siendo jovencito, yo iba y yo me ponía a leerlos. Y le decía yo, y me decía Pues mi mamá, a mí me gustaría que volvieran esos 10 mandamientos al Parque a mí me Central. encantaría, a mí me encantaría. Los quitaron de un día para otro sin cómo ni para dónde. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La gente iba y ahí estaban. Estaban ahí a un lado de donde está la estatua esa que dicen de Francisco Morazán. Ahí estaban los 10 mandamientos. Un día los quitaron. No sé quién fue el inteligente que hizo semejante barbaridad. Y para mí ser un orgullo. ¿Hace cuánto lo quitaron? ¿Sabe usted? Eso hace muchos años. Muchos años. Le estoy hablando de los años de cuando yo era un jovencito de 17, 18 años. ¿Verdad? Y de un día para otro, yo un día fui y busqué. Y yo quisieron los 10 mandamientos. Yo, qué tan lindo que es que podamos tener eso. Porque la Biblia nos enseña, doctor, en el libro de Deuteronomio, capítulos 5 y 6, toda la ley de Dios. Y dice, y se la vas a enseñar, dice, a tus hijos.
y a los hijos de tus hijos. Y vas a hablar de ellos, dice, en tu casa, vas a hablar de ellos en el campo, cuando antes, donde sea. Hay que hablar la palabra de Dios, porque ya Dios sabía que entre más palabra de Dios usted y yo tengamos, nos convertimos en mejores seres humanos, porque entendemos cuál es nuestra postura y nuestra conducta en esta sociedad. ¿No cree usted, pastor, que ha faltado un poco más de valor y de interés en organizarnos, en primer lugar, para poder exigir que en el Congreso Nacional se apruebe una ley para la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos y privados? Definitivamente. O sea, hay algo ahí que estamos fallando también nosotros en no querernos organizar adecuadamente. Número uno. Y número dos, con lo que usted acaba de decir, porque yo lo voy a ser sincero, niño y joven, pues prácticamente viví aquí en Viadela, era raro que yo fuera al centro, al Parque Central. Más la escuela, estuve en la escuela Tegucigalpa en primer grado, en la escuela Inmaculada otro par de años y después en una escuela adventista el resto de la primaria. Entonces, en Cihuatepec, entonces no tuve esa oportunidad que dice usted de conocer, pero sí sería bueno, yo sería uno de los que quisiera que los 10 mandamientos estuvieran en el Parque Central. Sí, sería hermoso, ¿verdad? Sería hermoso. O por ejemplo, en lugar de una plaza Cuba o de una plaza Nicaragua que hay, una plaza en la cual podamos colocar los 10 mandamientos, ¿no le parece? Es correcto. Y creo que como iglesia también, de acuerdo a lo que usted dice, nos ha faltado un poco más de ser más enérgicos en pronunciarnos en contra de lo que no está bien. Una de las cosas que muy personalmente pienso que nosotros deberíamos de oponernos a que desfilen homosexuales. Creo que eso es una falta de respeto a la moral. O sea, lo digo de esta forma. Yo sé que el que es homosexual tiene un problema. Vía emocionalista o lo que hablamos nosotros como creyentes, un espíritu inmundo que lo ataca, lo atormenta, como sea. Y hay que, si podemos ayudarle, le ayudamos y los amamos. Yo soy un predicador, yo restauro personas que están en ese tipo. Pero de allí a que nosotros les celebremos y les permitamos algún tipo de manifestación así, ¿se imagina usted, doctor, cuál es el pensamiento de nuestros niños al ver a hombres desfilando y haciendo algarabías y orgullosos de una conducta pecaminosa y nosotros permitirlo como nación en un desfile patrio? Terrible. O sea, le estamos diciendo adiós. Terrible en el sentido incluso de irrespeto a la patria, porque la celebración a la patria, como cristianos también tenemos que tener. Es un acto cívico. Exacto. Esa separación, que la patria es nuestra tierra, donde nuestro Creador nos dio la oportunidad de habitarla, de vivir y de disponer de lo que tenemos. Sí, no es un carnaval de perversidad, pues. O sea, desde ahí estamos mal ubicados. No es nuestro desfile patrio un carnaval para yo fomentar la perversidad. ¿Cómo poner ese tipo de cosas? Creo que como iglesia... Pero es primera vez que en un gobierno se vio eso. Incluso sí, en ninguno claro, anterior había sucedido. Claro, no había sucedido. Y creo yo, y esperamos en Dios que esas cosas cambien, pues, creo yo, pues. Creo que debemos decirle, somos un gobierno de dignidad. Creo que el gobierno pasado hizo pronunciamientos positivos en esa área, ¿verdad? Como le digo, en el caso nuestro yo soy apolítico, yo no tengo un distingo político, mi interés es Honduras. Y la justicia. Y la justicia, y que se haga lo correcto. De ahí quien gobierne, yo le pido a Dios, pues Dios ilumina a un hombre y que haga las cosas correctamente. Pero cuando ya nosotros permitimos ese tipo de cosas, doctor, ¿se imagina el mensaje que le estamos dando al Creador nosotros? Bueno, pero si usted se acuerda, por ejemplo, cuando el huracán Mitch, no sé si usted se acuerda. Sí, recuerdo. Que azotó mucho un lugar del país, que dijeron que ahí había habido sí, un ritual. Un ritual y una congregación de brujos. De brujos. Entonces, no sé usted cómo ve eso. Sí, no, es que ¿O qué menciona eso en la Biblia? Es correcto. No, es que son cosas. Siempre que alguien hizo lo malo delante de los ojos de Dios, doctor, no terminaron las cosas bien.
Mire que vuelvo y retomo el verso que le decía a usted al principio, que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero mire qué tremendo. Y dice que, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Mire qué tremenda la contraparte. Pero cuando los perversos están en el poder, dice, el pueblo gime. ¿Qué quiere decir esto? Nos vienen catástrofes. Nos vienen cosas incorrectas, nos viene el caos, mire, nos viene el desorden. Mire, yo le digo a la gente hoy día, vemos nuestra nación, le vemos un desorden tremendo. Y eso con lo que mencionan, bueno, incluso lo ha mencionado uno de los asesores presidenciales, que hicieron limpias y llevan gente de ese tipo a casa presidencial. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es que se dice mucho, ¿verdad? Y se dice mucho, pero lo que nosotros nos enfáticamente pedimos es de que se hagan cosas, que hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. O sea, yo creo que la gente no puede alegar ignorancia en este tiempo, ¿verdad? Y esto de que se hacen limpias y todo, esto no es nuevo. De todos los partidos nosotros hemos escuchado personas que siempre con el afán y el deseo de perpetuarse en el poder o de tener un dominio, porque el gobernante, el problema es ese deseo desenfrenado de tener autoridad y poder, y casi todos están con una visión a nos queremos perpetuar en el poder y buscan ese tipo de herramientas, ¿verdad? Del mal, ¿verdad? Que sí sabemos que existe el bien, existe el mal, y sabemos que hacen ese tipo de cosas. Como le digo, por años hemos escuchado nosotros eso, y lo escuchamos de diputados, lo escuchamos de presidenciables, bueno, si hasta de futbolistas escuchamos ese tipo de cosas nosotros, pues, ¿verdad? Con el deseo de brillar, ¿verdad? Y el deseo de tener fama. Entonces creo que cuando alguien ya se inclina por eso, creo que su caída está muy cerca. No podemos nosotros pretender hacer el mal y que Dios quedará con los brazos abiertos. Dice la Biblia un verso muy hermoso: no se dormirá, dice, el que guarda a Israel. Dice. Hay un pueblo aquí, doctor, que ora. Y como le digo, sin distingo político, porque yo le enseño a mi congregación todo. Yo le enseño el panorama cómo está. Si las cosas están mal, yo le digo, estamos mal, gente. Estamos mal gobernados, la situación no está funcionando, vamos a orar. Pero jamás yo le voy a decir, vote por X o Y persona. No, usted váyase a la oración y sobre todo, le digo, indague. Iglesia, conozca quiénes son los presidenciables. Véalos. O sea, por ejemplo, doctor, con mucho respeto lo digo, y que a veces con un poquito de tristeza, después de las elecciones, del desastre de las elecciones que pasamos ahorita, de las internas, mire cómo está el ambiente político. Una tiradera, diciéndose cosas unos con otros, que aquí, que allá, en vez de empezar a decirnos propuestas congruentes, aunque al final sean mentiras, hombre, pero no se estén tirando unos con otros, porque meten al pueblo en esa atmósfera de pleito, de discordia y de contienda, que eso es nocivo. Pastor, pero ¿no cree usted que ese fin de semana fue un mensaje claro del pueblo hondureño con la paz y la tranquilidad, que en cierta forma reaccionó y estar en las urnas esperando no amanecer domingo, sino amanecer lunes, prácticamente, que normalmente ya es un día después de las elecciones? Mucha gente, no solo a las 9 de la noche del domingo, sino que 1 de la mañana del día lunes, Sí. 2 de la mañana del día lunes, 3 de la mañana del día lunes, hasta las 5 de la mañana del día lunes, la gente haciendo fila para ejercer el sufragio después de lo que pasó. Porque en otros países lo que ha sucedido con eso es que han habido revueltas y entonces se rompe el orden constitucional por las protestas y todo lo demás. Es correcto. Y se anulan las elecciones, entonces hay un orden de ruptura de un orden constitucional. Y aquí reaccionamos de tal forma con sus problemitas que fueron normales como ser humano, pero realmente yo considero en lo personal que el pueblo hondureño se merece incluso el Premio Nobel de la Paz por la
la forma como reaccionó. Y mandó un mensaje claro de lo que queremos nosotros hondureños. ¿Cree usted que eso fue influencia de las oraciones de muchas iglesias y de muchos cristianos en el país? Definitivamente que sí. ¿Y sabe qué decía yo cuando miraba que eran 11 de la noche y yo monitoreando las noticias? Yo digo, despertaron los examinadores, aquellos que queremos dar un mensaje con el voto. Porque es una forma de dar un mensaje con nuestro voto y decir, aquí estamos, ¿verdad? Y algo que yo no voy a perder nunca, doctor, en los años que tengo de orar y de pedir por esta nación, que son muchos ya, es la fe y la esperanza de que un día Dios nos haga vivir un lindo tiempo, pues, como la eventualidad que está pasando en el hermano país del Salvador, ¿verdad? Que sé que no está lleno de perfección, ¿no? Pero sí hay un respiro. Sí, los dos flagelos más importantes que azotan a Honduras, el presidente Bukele logró neutralizarlo, ¿verdad? Que es la perversión y corrupción política y el pandillerismo, que eso es un caos. Y él logró hacer eso y eso le ha dado un respiro al país, ¿verdad? Le ha dado como un plus, como un nuevo aire, ¿verdad? De tal manera tal de que se restauró el trabajo, se restauraron un montón de cosas, ¿verdad? Que se habían perdido en esa nación. Entonces yo digo, Dios, danos un respiro a nosotros también los hondureños. Aquí habemos muchas personas buenas, muchas personas correctas, muchas personas que quiere hacer, que anhela hacer el bien por Honduras, ¿verdad? Y que no nos sigan azotando con este tipo de cosas y cada quien solo dice, me voy para los Estados Unidos, ¿verdad? Que eso ha sido catastrófico para nosotros. Pero, por ejemplo, ¿cómo ve usted? En este momento tenemos candidatos presidenciales que están mencionados unos en actos de corrupción con su familia, otros mencionados incluso por extracción de dinero y dejado botado en otra ciudad fuera de Tegucigalpa, y otros que en realidad también tienen sus críticas porque no dan esa idea de que realmente van a gobernar bien a nivel presidencial, pero también a nivel de diputados, personas que tienen años de estar ahí, que no han hecho nada por el país y que no quieren aprobar una ley para lectura de la Biblia, por ejemplo, en la escuela, y no digamos en las alcaldías municipales principales del país, en las cuales de los que van de precandidatos a alcaldes, por ejemplo, metidos con lo del Trans 450, ¿verdad? Sí. Por decir una cosa, y no digamos por otras cosas más que ya se mencionan en el ambiente, ¿verdad? E incluso personas que, como decía usted, con pecados evidentes que se mencionan, ¿verdad? De incumplimiento con la doctrina cristiana, y aparte de eso, también con que siguen cometiendo actos inadecuados con los dineros, ¿verdad? De la ciudadanía de nuestros impuestos, porque incluso un montón de proyectos parados porque no ajusta la plata, entre comillas. Sí. Y eso no es más ni menos porque en realidad habría que buscar dónde está esa plata. ¿Cómo mira usted, por ejemplo, en breves palabras, porque estamos por terminar, pastor, ese panorama en el cual estamos? ¿Qué nos diría, por ejemplo, en este caso, como feligreses ante ese tipo de situaciones? ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados o tenemos que buscar otras personas? Lo pensé cuando estábamos preparándonos para este canal, doctor. Y lo digo creo que se lo diría a usted como se lo diría a mi congregación, a quien amo tanto. Al no tener opciones, porque no tenemos opciones, seamos honestos. Escuchamos de uno, escuchamos del otro, vemos una cosa. Hemos de elegir al menos malo. Imagine cómo estamos nosotros. No, pastor, eso ya me preocupó. Sí, no, es que es cierto. O sea, yo quisiera escuchar a alguien yo digo este momento, doctor, yo quiero escuchar a mis presidenciables hablar congruencias, hablar cosas concretas.
No, uno nos dicen que hablando de que 2009 pasó no sé qué cosa. O sea, ¿qué nos interesa? Nosotros 2009 ya, hombre. 2025, Honduras necesita algo diferente. ¿Entiende? Como dice usted, otros sectores, pues los mismos de siempre. Mi madre decía que ya está en la presencia del Señor. Ay, Jorge, otra vez van los mismitos y se escudan en el que no es tan malo para que tal vez votan en plancha y quedan los mismos. De una vez, yo no sé quién, que escuché en un programa, me causó mucha gracia, que decía, yo tengo la solución, dijo, para Honduras, que matemos a todos los políticos y que vengan unos nuevos. Y me causó gracia porque realmente necesitamos una reforma en la Constitución, no permitirle más de un periodo a los diputados. No podemos. Esas cosas han dañado al país. Se volvió un monopolio político, ese Congreso Nacional, ¿entiende? O sea, está monopolizado, o sea, siempre quedarán los mismos, años tras años. Y las famosas coimas y todo eso. Aquí todos nos conocemos, doctor, en Honduras, un país pequeño. Todos sabemos. Y yo por eso le digo a la gente, investíguele, escuche, vea, le digo. Y usted se va a dar cuenta quién es cada persona. Entonces, le digo yo, en este momento, yo digo, si usted me pregunta, pastor, ¿y usted por quién votaría? Pues mire, al no tener, buscaría el menos malo de todos. Sus palabras finales, pastor, porque ya llegamos al final. Pues dirigirme al pueblo y decirle, no cesemos de hacer oración por Honduras, ¿verdad? Porque la palabra declara que cuando el pueblo de Dios se humilla y busca delante del Señor, el Señor oye de los cielos y dice que Él perdona los pecados y sana la tierra. El peor castigo que le podríamos dar a Honduras es dejar de creer y de orar. Nunca perdamos la fe y la esperanza de que Dios puede manifestar algo lindo en un país tan hermoso que Dios nos ha dado. Porque Honduras es bella. Honduras es bella. Hay gente preciosa, gente hermosa, gente buena. Una bendición para el canal y para el pueblo, pastor. No, pues bendecimos este canal, bendecimos su vida. Amén. Y oramos para que Dios pues siga poniendo este sentir tan hermoso. Tuvimos una plática tan amena, me sentí tan familiarizado con usted, un ambiente tan fresco. Creo que usted es de los hombres que, al igual que yo, deseamos el bien por esta nación. Y yo oro para que Dios me le dé sabiduría, entendimiento y que este canal siga a flote y cobre el rating que merece. Amén. ¿Verdad? Para la gloria del Señor se ha hecho eso. ¿Verdad? Y bendigo su vida, doctor, y adelante. Y me encanta mucho su vida y testimonio también como hombre de que pone su granote de arena para ayudarle a esta sociedad y a esta Honduras. Gracias, pastor. Quiero decirle que para nosotros Unidos en Diálogo significa algo muy especial, porque creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta Amén. El siguiente programa.